Tengan la bienvenida. Muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo, siempre dando un poco de estos espacios informativos a nuestros colegas para que estén al día siempre en todos estos cumplimientos que ahora tenemos para nuestras empresas y para todo lo necesario para estar al día, digamos, con nuevas exigencias que está hoy en día el ministerio. Es importante que todos sepan y estén completamente informados de este tema. Sin más, les dejo a la experta, nuestra querida colega Janine. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches con todos. Muchas gracias al colegio por la invitación. Para quienes conformamos Insistec, realmente es un honor compartir estos momentos con ustedes. Sabemos que hacen un esfuerzo importante para conectarse a esta hora después de un día de trabajo y por eso pues estamos totalmente comprometidos con la seguridad de cada una de las personas, de ustedes, de la gente que está atrás de ustedes y por eso queremos compartirles alguna información que es de suma importancia para que puedan desarrollar la gestión de seguridad y salud de la mejor manera y de una manera óptima con los recursos óptimos y que puedan no tener inconvenientes a futuro en cumplimientos legales. Justamente se ha dado una reforma al instructivo de responsabilidades patronales, que es de cumplimiento obligatorio, que es el acuerdo ministerial 001, que fue emitido el 3 de enero del presente año. ¿Sí? El Ministerio de Trabajo, para fines técnicos, divide a las empresas en dos grupos. Un grupo son las empresas de menos de 10 trabajadores y otro grupo son las empresas de más de 10 trabajadores. Esto es para fines técnicos. Para fines de inspecciones integrales que veremos un poquito más adelante, en cambio, el Ministerio de Trabajo divide en 4 grupos dependiendo del nivel de facturación y del número de trabajadores. Y en función de eso salen ciertas sanciones que veremos igual un poquito más adelante. Entonces, en este acuerdo lo que se hace es reformar el acuerdo ministerial 0135 que fue emitido el 2017, que es el instructivo para el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores. Principalmente, el acuerdo que vamos a ver el día de hoy tiene 3 artículos. El primero, el que define las obligaciones patronales para empresas de menos de 10 trabajadores, que es el artículo 3, que es el que están visualizando, y define que únicamente las empresas de menos de 10 trabajadores reportarán al Sistema Único de Trabajo, que es el sistema del ministerio, un plan de prevención de riesgos laborales de acuerdo a un formato instructivo que se establece en este mismo acuerdo. Hace 8 años, digamos, existía lo que era el plan mínimo de riesgos para empresas de menos de 10 trabajadores. Luego este plan desapareció y todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tenían, debían presentar un reglamento de seguridad y salud al Ministerio de Trabajo. Y a partir del 3 de enero nuevamente se retoma un plan de prevención de riesgos, pero diferente a lo que se manejaba antes. En el plan mínimo que tal vez algunos de ustedes hicieron hace algunos años, se presentaba únicamente las disposiciones reglamentarias, temas de obligaciones patronales, de deberes, responsabilidades de los colaboradores, deberes de la empresa, pero hasta ahí llegaba el alcance, es decir, temas netamente legales. Este nuevo plan que ahora está rigiéndose a través de este acuerdo ministerial, en cambio tiene un poco de aspectos técnicos incluidos en un mismo documento, por eso se le llama un plan integral. ¿Qué es lo que tiene este plan? Va a tener
principalmente disposiciones reglamentarias que, como toda norma, especifica sanciones, especifica obligaciones de los trabajadores, derechos de los trabajadores, obligaciones del empleador, y ese tipo de temas legales. También va a contener una matriz de identificación de riesgos dentro de este documento. Esta matriz igualmente debe cumplir el formato que está en el anexo del acuerdo y debe realizarse con el método de la Organización Internacional del Trabajo, que es aplicable a pequeñas y medianas empresas, ¿sí? No es que se le puede poner dentro del plan cualquier tipo de matriz de riesgo, sino que específicamente se debe poner la de la Organización Internacional del Trabajo. Previo a esto, previo al registro del programa, se debe registrar también en el sistema del ministerio a un responsable o delegado de seguridad para iniciar el trámite del registro del programa, ¿sí? Este plan integral de prevención de riesgos también incluye un plan de capacitación. En función de los riesgos levantados, se debe registrar una matriz de capacitaciones en la cual se identifique cuántas personas van a recibir la capacitación, quién es el responsable de dar la capacitación y en qué fechas está programada realizarse ese tipo de capacitaciones, para que sean planes de mitigación de riesgo de la matriz anterior que les comentaba que se levantó. El plan también contiene una matriz de equipos de protección personal. En tema de equipos de protección personal, igual se presenta una matriz de equipos con la normativa que tiene cada equipo, por ejemplo, qué normativa debe cumplir el casco, qué normativa debe cumplir las botas de seguridad, la protección visual, la protección auditiva, en función de los riesgos que también se levantaron en la matriz que les comenté hace un momentito. Aquí es muy importante identificar correctamente los riesgos. Una correcta identificación hace que estos sean adecuadamente evaluados y posteriormente sean bien controlados. A veces pensamos que cuando pensamos en seguridad se nos viene a la mente un casco, unas botas y creemos que cuando le dotamos de equipos de protección personal al trabajador estamos haciendo seguridad. Realmente en gestión técnica los equipos de protección personal es lo último que debemos hacer. Primero se deben identificar bien a los riesgos. Tenemos que medirlos. Muchas veces se minimiza la gestión en tema de mediciones de higiene industrial. Por ejemplo, no sabemos a cuánto ruido están expuestos nuestros trabajadores, sin embargo le ponemos orejeras o protección auditiva, que a veces está sobredimensionada. Y si sumamos al final del año todo el tema, incluso los costos suben mucho por el tema de equipos de protección, versus hacer un control de la fuente o en el medio del riesgo que se está presentando. Entonces, esta matriz de equipos de protección también es parte del plan de prevención de riesgos laborales. Dentro del plan también hay un plan de emergencias. Básicamente aquí se evalúa qué tipo de emergencias pueden darse dentro de las instalaciones o en la ejecución de las actividades que se desarrollan. Es decir, puede darse un incendio, un sismo, una inundación, una explosión, qué tipo de amenazas naturales o riesgos antrópicos, que son los accidentes mayores, pueden darse dentro de la instalación, y dentro del plan justamente debe definirse qué se debe hacer frente a cada uno de los casos de emergencia, qué hacer antes, durante y después de cualquier evento que se pueda presentar dentro de la ejecución de nuestras actividades. ¿Sí? Como ven, antes era un tema netamente legal, pero el documento actual sí es un documento técnico que abarca
todas estas opciones y que permitirán realizar una gestión más adecuada en empresas de menos de 10 trabajadores. Para empresas, en cambio, de más de 10 trabajadores, también existe un artículo específico dentro de este acuerdo, que es el artículo 10, y nos dice que todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores deben registrar en el sistema del Ministerio de Trabajo a un responsable de la gestión de seguridad, reglamentos, organismos paritarios, riesgos, planes de prevención, gestión de vigilancia, programas de prevención, accidentes e incidentes. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de estos ítems. Justamente la página del ministerio tuvo un cambio el día domingo. El sistema es bastante dinámico. Antes se llamaba Saite, luego pasó a ser SUD. Y han venido dándose varias modificaciones, al menos cada 3 meses han ido cambiando los links de registro de algunas cosas en seguridad. El último cambio que se hizo fue este fin de semana. Hoy quería presentarles la página justamente para mostrarles un poquito cómo funciona, pero el servidor del ministerio no ha funcionado durante el día. Entiendo que están haciendo un poco más de modificaciones de la nueva versión que están sacando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para empresas de más de 10 trabajadores? Vamos a registrar responsables de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ustedes abren el ítem de responsables, les va a salir si es una empresa de más de 100 trabajadores o menos de 100 trabajadores, y ahí se le desplegará el nombre, un ítem para poner el nombre de un técnico y un nombre de un médico. ¿Sí? Estos son los responsables de la gestión de seguridad que deben estar registrados como parte de las obligaciones del acuerdo ministerial. También el acuerdo ministerial nos pide registrar un reglamento de higiene y seguridad. Igualmente, el reglamento ha sufrido varias modificaciones en el transcurso del tiempo. Hace, digamos que igual, 8 años, se tenía que presentar un reglamento conjuntamente con una matriz de riesgos que era parte del mismo. Luego se modificó esto, se tenía que presentar únicamente el reglamento con temas netamente legales, nada de matriz de riesgos. En noviembre hubo un nuevo cambio y es que ahora se tiene que presentar el reglamento y en conjunto una matriz de riesgos, ¿sí? La matriz de riesgos no puede ser realizada o levantada con cualquier metodología. Esta matriz principalmente acepta 3 tipos de metodología, que es la guía técnica colombiana, que es un método que se llama GTC 45, acepta la matriz del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España, que es el método INST, y también acepta el método IPER, que significa identificación de peligros y evaluación de riesgos. Una vez que se realice esto, más una declaración de uso de medios electrónicos por parte del representante legal, se sube a la página del ministerio, le asignan a un analista y aproximadamente, si todo está en orden, en 2-3 días está aprobado el reglamento, ¿sí? Cabe decir también que depende mucho del técnico el tiempo y la matriz que escoja. Sin embargo, de nuestra experiencia, todos los reglamentos que hemos presentado con las 3 metodologías han sido aprobados, ¿sí? También parte de las obligaciones de las empresas de más de 10 trabajadores es que deben contar con organismos paritarios. Los organismos paritarios son obligatorios para empresas que tienen más de 15 trabajadores de acuerdo al Decreto Ejecutivo 2393. ¿Cómo están constituidos estos organismos paritarios? Están formados por 2 partes, por el empleador y por el trabajador. Existen 3 representantes principales del empleador y 3 representantes principales
de los trabajadores con sus respectivos suplentes, es decir, son 12 personas en total que participan en la organización y de entre ellos se escoge un presidente y un secretario. Si es que el presidente representa al empleador, el secretario debe representar al trabajador. Si es que el presidente representa al trabajador, el secretario debe representar al empleador. ¿Sí? Las reuniones deben ser mensuales. Al final del año, de hecho, cada enero se sube un informe de la gestión de los comités paritarios al sistema del Ministerio de Trabajo, que se abre únicamente durante el mes de enero. Si es que la organización tiene más de un local, en cada local anexo debe formarse un subcomité de seguridad en el caso de que cumpla con este número de trabajadores. Si es que el número es menor, deben delegar a una persona, que es el delegado de seguridad, que también debe registrarse en la página del ministerio. Deben registrarse todas las sucursales que aparezcan en el RUC de la empresa. ¿Sí? Eso es muy importante, porque al momento de hacer cualquier registro de reglamento o de organismos, están cruzándose las páginas tanto del SRI como del Ministerio de Trabajo como de IES. Cuando hay incluso inconsistencias entre la razón social que está declarada en el SRI con la razón social que está declarada en el Ministerio, no aprueba el reglamento hasta que se hagan estas modificaciones. Entonces, por eso es importante que igual en organismos paritarios, si es que tenemos 2 sucursales, las 2 estén declaradas y en cada uno esté constituido el organismo paritario que corresponda, sea esto el subcomité de seguridad o el delegado de seguridad, ¿sí? Recuerden que siempre en la matriz de la empresa está formado el comité de seguridad, el comité central, ¿sí? Dentro de las obligaciones también está la identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos laborales. Como les decía, para la identificación y evaluación se puede usar uno de los 3 métodos que son los que recomendamos. Y también es importante hacer la medición en función de lo que se haya encontrado. Muchas veces una fuente de ruido es porque está con mal mantenimiento una máquina y es el control correcto desde la parte de seguridad sería hacer un mantenimiento a la máquina en lugar de poner protectores auditivos a todo el personal o poner un panel de insonorización o controles técnicos que deben ser también reportados en el ministerio, ¿sí? Siempre nos piden la identificación del riesgo. Inmediatamente se abre un link que es cuáles son los controles o las medidas de control tanto en la fuente donde estamos generando el riesgo, como en el medio, como en el receptor se van a tomar, ¿sí? Y en función de esto se hace la evaluación y se determinan las medidas de control más adecuadas. Otras obligaciones también que tiene la empresa son los planes de prevención de riesgos laborales, salud en el trabajo, emergencia, contingencia. Dentro de esto, el sistema nos permite reportar un plan de emergencia y dentro del plan de emergencia podemos igualmente validar qué tipo de brigadas de emergencia están conformadas en las empresas, porque nos da la opción de ir alimentando el sistema con las brigadas que tengamos, sea de incendios, evacuación, búsqueda, rescate, primeros auxilios, comunicación. Y en cada emergencia, en cada brigada que nosotros reportemos, nos va a pedir qué deben saber o hacer los brigadistas antes, durante y después de una emergencia. Adicional a esto, nos pide declarar todos los riesgos o amenazas que hayamos encontrado que pueden generar un accidente mayor y qué daños puede causar tanto para la infraestructura como para el ambiente, como para la persona,
esta declaración que estamos haciendo. Por ejemplo, si decimos que estamos declarando un incendio, nos va a decir qué tipo de daños puede generarse por el incendio. Entonces, ahí tendremos que poner colapso de estructuras, quemaduras, y en fin, todo lo que viene atrás del incendio. Esto debe reportarse igual en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio. Dentro de este ítem, igualmente, debemos reportar cuándo fue nuestro último simulacro, qué evento se simuló en este simulacro, si fue un incendio, un sismo, una inundación, una explosión, cuánto tiempo tardaron nuestros trabajadores en salir al punto de encuentro, en hacer la evacuación. Y también debemos reportar cuándo va a ser nuestro siguiente simulacro. Sí, esto se reporta en el link de Plan de Emergencias del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Igualmente, existe otro link que es el de Gestión de Vigilancia de la Salud. Dentro de este tema debemos poner todas las actividades, debemos registrar todo un programa correspondiente a la vigilancia de la salud. Es decir, qué actividades vamos a hacer como promoción, como prevención, de difusión de eventos de salud, qué exámenes vamos a implementar como parte de nuestro protocolo de vigilancia de la salud dentro de la empresa, qué exámenes preocupacionales vamos a hacer a los colaboradores, qué exámenes ocupacionales vamos a hacer, qué exámenes de retiro vamos a hacer. En esto es muy importante hacer una correcta visión de qué exámenes hacer al personal. La idea de los exámenes médicos es justamente, la idea es que todos los trabajadores sean realizados un examen que vaya de acuerdo a su riesgo, ¿sí? Hay muchas empresas que les hacen exámenes de orina, exámenes de heces, pero en la práctica la idea de los ocupacionales es proteger al empleador en el sentido de que tengamos la evidencia de cómo está entrando el trabajador a nuestra institución y cómo está saliendo. Esto para evidenciar qué riesgos viene ya trayendo en el caso de que se dé una enfermedad ocupacional que el trabajador pueda decir que se generó dentro de la empresa, ¿sí? Por eso siempre los exámenes médicos tienen que estar atados al riesgo. Si es que tengo un trabajador que levanta cargas todo el día, en lugar de hacerle un examen de heces, un examen de orina, tengo que respaldarme como empleador de que el trabajador viene con la columna bien del anterior trabajo que realizó, es decir, es mejor realizarle unos rayos X de columna AP y lateral para ver si no tiene hernias o cómo viene, en lugar de hacerle exámenes de heces o exámenes de orina o de laboratorio, pero que no tengan nada que ver con el riesgo. Si es que un trabajador va a estar expuesto a ruido, lo óptimo es hacerle una audiometría, ¿sí? Y si va a estar expuesto a ruido, también lo óptimo es medir la cantidad de ruido que está recibiendo para que el médico ocupacional pueda comparar el valor que estamos midiendo de ruido con la audiometría y verificar en qué frecuencias está justamente afectándose al trabajador en la exposición a ruido, ¿sí? Es importante también en la parte de vigilancia de la salud, existe un registro de lactarios. También deben saber que los lactarios pueden ser móviles. A veces hay mala interpretación y piensan que se debe implementar totalmente un lactario con refrigeradora y demás cosas. E incluso a veces se evita contratar personal femenino para evitarse la implementación del lactario.
pero la norma nos dice que si es que hay mujeres que están embarazadas, se puede implementar un lactario temporal en el cual las mismas trabajadoras puedan llevar su cooler para la extracción de leche materna y demás, y justificamos con poner carteles de cuidado, está ocupada la sala y temas por el estilo. ¿Sí? Entonces es importante conocer siempre cuántas trabajadoras hay en estado de gestación, cuántas están en periodo de lactancia y cuántas están en edad reproductiva, y esos datos nos toca registrar en el Ministerio de Trabajo como parte de este ítem que es la gestión de vigilancia de la salud. También debemos presentar programas de prevención, promoción y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la matriz de riesgos y de los controles que tenemos que implementar como parte de la gestión de los riesgos que se encuentren. Se puede ver la importancia también de hacer adiestramientos, de hacer entrenamientos, de hacer capacitaciones al personal. Es por esto que las empresas, el reglamento de la construcción, por ejemplo, nos pone como un aspecto obligatorio el que todos los trabajadores estén certificados en prevención de riesgos laborales, sea cual fuere su cargo. Puede ser el residente de obra, el maestro mayor, el albañil, cualquier persona esté capacitada, y justamente esto debe estar en el plan macro de la empresa, que debe registrarse también en el SUT. En el caso de la parte eléctrica, igual, todas las personas que realizan actividades eléctricas deben poseer esta certificación en prevención de riesgos laborales con el esquema de energía eléctrica. Cuando igual la empresa realiza trabajos en altura, es importante que la persona esté capacitada para que realice el trabajo. O cuando sea espacios confinados, cuando sea trabajos en caliente, toda actividad de alto riesgo tiene que venir con una capacitación que incluso, según la norma, todos los trabajadores deben recibir una inducción el momento que ingresan a la empresa, en la que conozcan todos los riesgos laborales a los que están expuestos por la actividad que van a ejecutar. ¿Sí? Todo este programa macro, tanto de adiestramientos que les decía, de entrenamientos o capacitaciones y certificaciones, debe estar registrado en el ministerio. Igualmente les pide quién es el responsable de dar esta capacitación o si van a contratar un ente externo, y también cuántas personas y en qué fechas o en qué meses al menos se va a dar la capacitación, ¿sí? Por eso es importante realizar una planificación previa para que incluso se puedan definir presupuestos y se pueda definir en qué mes se va a ejecutar ciertas capacitaciones, porque lo que se reporte es lo verificable. Si ponemos que en octubre vamos a realizar la certificación de prevención de riesgos y tenemos luego una inspección, ese es el documento que va a validar el ministerio. Si me dijeron que en octubre dan la certificación y todavía no la dan, viene a ser un incumplimiento que más luego veremos también las sanciones. También es importante, y es una de las obligaciones, el que se tenga levantado un reporte de accidentes, de incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tenemos 10 días para generar el reporte a riesgos de trabajo del IES. Desde la misma página de su RUC patronal o del RUC de su empresa, existe un ítem que se llama riesgos del trabajo al final. Aquí se debe reportar tanto accidentes como enfermedades. El accidente laboral se considera cualquier evento imprevisto que haya generado lesión en el trabajador y es considerado desde el primer día de trabajo. Si el trabajador ingresa un lunes y el lunes tuvo un accidente, ese es un accidente laboral. Y el Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre los accidentes laborales desde el primer día. Por eso es importante
que desde el primer día la persona que ingrese a laborar con ustedes esté afiliada, ¿sí? En el caso de enfermedades profesionales, en cambio, para que pueda reportarse una enfermedad o para que se califique dentro de riesgos del trabajo una enfermedad profesional, al menos debe el trabajador estar 6 meses en la empresa para que sea considerado enfermedad ocupacional, ¿sí? Igualmente, existe un proceso de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. En el caso de accidentes de tránsito, estos no se investigan, ¿sí? Pero el resto de accidentes sí se investigan. Tenemos los accidentes in itinere, que también son considerados accidentes laborales, son aquellos que sufre el trabajador en el desplazamiento desde su casa hacia el trabajo, siempre y cuando la ruta que haya seguido no se haya desviado por cualquier asunto ajeno. Es decir, el trabajador vive en el centro y su trabajo queda en el sur, pero le encontraron, el accidente tuvo hacia el norte. Como la ruta, en este caso, se desvió de la ruta que debía tomar desde su casa hacia el trabajo, no se califica el accidente. Sin embargo, si es que está dentro de la ruta, ahí sí se lo considera como un accidente in itinere, ¿sí? En el caso de enfermedades profesionales, igual se han visto muchos casos y para que sea calificada como una enfermedad profesional, debe cumplir 5 criterios técnicos y clínicos para que pueda ser catalogada como una enfermedad ocupacional, ¿sí? En algunos casos se ha visto, por ejemplo, personas en la construcción o en diferentes actividades reportando que hay una enfermedad ocupacional de pérdida auditiva. Pero ¿qué es lo que entra en la investigación? Entran antecedentes clínicos, entra una medición de factores de riesgo, entran también temas extralaborales. En algunos casos, por ejemplo, muchas enfermedades profesionales se han descartado porque se debe principalmente a temas extralaborales. En el caso de una enfermedad, no era justamente por la exposición de ruido al trabajo, sino porque la persona era DJ en las tardes, en las noches, fines de semana, y era eso lo que estaba causando justamente la hipoacusia. Entonces, siempre que hay una posible enfermedad profesional, hay todo un proceso de investigación, y por eso es importante lo que les decía hace un momento de tenerlos enfocados al riesgo que va a estar la persona. De manera que ustedes queden respaldados como empleadores y no se tenga algún contingente legal con el tiempo. Sí, porque no es que el trabajador salió y ya no puede reportar. Tanto los accidentes como enfermedades profesionales se pueden reportar incluso cuando el trabajador ya haya salido de la empresa, ¿sí? Otro aspecto importante que no es parte ya del acuerdo. Como parte del acuerdo estaban justamente el registro de responsable, el reglamento, organismos paritarios, identificación de peligros, planes de prevención, gestión de vigilancia, programas de prevención, accidentes de trabajo, ¿sí? Algo más que tenemos que mencionar antes de pasarnos al registro de indicadores de gestión es que dentro de los programas que también debemos reportar tenemos el programa de riesgo psicosocial, ¿sí? Que puede ser hecho con algunos métodos. Principalmente en Ecuador se utiliza un método español del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo de España, que es el FPSICO 4.0. Y también hay un método desde el año pasado, un método que es validado por el Ministerio de Trabajo, uno local. Hay algunas cosas por mejorar, pero también se lo puede aplicar, ya que el programa de prevención de riesgos psicosociales y los indicadores de ese programa
también deben registrarse cada año en el Ministerio de Trabajo, en la plataforma del SUT. ¿Qué es lo que básicamente se reporta? ¿Cuántas personas fueron evaluadas? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que salieron? ¿Cuáles son los planes de control que vamos a implementar para reducir el riesgo? En temas psicosociales, por ejemplo, tenemos algunos factores, por ejemplo, el mobbing, que es el bullying, pero aplicado en el ámbito laboral. Tenemos carga de trabajo, tiempo de trabajo, monotonía en el trabajo, relaciones y apoyo social. Tenemos supervisión, interés por el trabajador, compensación. Todos estos factores de riesgo son evaluados y de lo que hayamos encontrado que hay un problema dentro de la empresa, que algo esté fallando, debemos generar estos planes de acción y registrarlos en el ministerio. Otro de los programas que también se debe registrar en el ministerio es el programa de prevención de uso de alcohol y otras drogas. Este programa igual se realiza con una identificación, con un análisis, se hace una encuesta a los trabajadores, al igual que el psicosocial, parte de una encuesta. Y aquí sale una matriz de diagnóstico y se detectarán casos en los que tal vez el trabajador necesite una referencia, donde haya problemas un poco más complejos que ya necesiten ser tratados o derivados a un especialista, ¿sí? Estos programas también deben presentarse en la plataforma del ministerio. Y finalmente, lo que les comentaba, existe también un registro de indicadores de gestión que es obligatorio. En estos indicadores de gestión les quiero comentar los dos que se realizan en el mes de enero de cada año. Tenemos que presentar un informe de organismos paritarios en la plataforma del Sistema Único de Trabajo, en el cual se identificará en qué mes se ejecutó cierta acción y qué porcentaje de lo que planificamos se cumplió. Y también otro registro que debe hacerse cada enero es el de indicadores de accidentabilidad, la tasa de riesgo, índice de frecuencia, índice de gravedad, que son indicadores de la gestión en sí, de seguridad y de accidentabilidad. Esto en la página del IES, en el link de Seguro General de Riesgos del Trabajo. Dentro de estos indicadores también le van a pedir 5 procedimientos que es importante que los tengan en la gestión de sus empresas. Los procedimientos son el de investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. Tenemos el programa de equipos de protección personal. Tenemos el programa de capacitación y entrenamientos e información. Tenemos también el de identificación, medición, evaluación y control de riesgos. Y finalmente tenemos el del programa de vigilancia de la salud. Dentro de los indicadores que deben reportar en enero, ustedes deben poner si lo tienen o no lo tienen. En la página del IES solo les va a desplegar los nombres que les indiqué y la palabra tiene o no tiene. Es importante que lo vayan desarrollando para que puedan tener una gestión positiva dentro del IES también, ¿sí? Este es el tercer artículo del Acuerdo Ministerial 001 y dice que se debe registrar, solicitar aprobaciones, reportar periódicamente las obligaciones previstas en el artículo 10, que es todos los ítems que les acabo de comentar, a través de la plataforma informática del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Todo esto debe obligatoriamente ser reportado. Ahora se preguntarán, ¿qué pasa si no reporto? Existe también el Acuerdo Ministerial 135. Este Acuerdo Ministerial 135 es el instructivo para cumplimiento de las obligaciones de empleadores. Justamente
el artículo, el acuerdo ministerial 001 que estamos hablando el día de hoy, es una reforma a este artículo, a este acuerdo ministerial 135, ¿sí? ¿Y qué nos dice el acuerdo ministerial 135? Nos dice que las multas por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud y gestión integral de riesgos serán de $200 por cada trabajador, ¿sí? Hasta un máximo de 20 salarios básicos unificados. Entonces es importante que se tenga al día la gestión de seguridad para evitar estos inconvenientes, porque aparte de esto, ¿qué nos dice el mismo artículo? Que el pago de la multa o de la sanción no exime al empleador el realizar el registro o trámite de aprobación que haya estado pendiente. Es decir, me multan, pero aunque me multen, debo cumplir con la obligación legal de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Entonces, como les indicaba, el valor es de $200 por cada trabajador, ¿sí? Y máximo 20 salarios básicos unificados. Es importante también saber que existen otras variables en temas de inspecciones integrales del trabajo, ¿sí? Les decía que para temas técnicos, las empresas están solo divididas en menos de 10 trabajadores y más de 10 trabajadores. Sin embargo, para temas de inspecciones generales, donde se ven todo el tema de derechos laborales, más seguridad, contratos, utilidades y demás cosas que valida el Ministerio de Trabajo, existe otra clasificación que básicamente es la siguiente, ¿sí? Cada uno va a revisar en qué parte está su empresa, ¿sí? Existen las microempresas que se clasifican tanto por el valor neto facturado o vendido, ¿sí? Como por el número de trabajadores. Las microempresas se consideran cuando tienen de 1 a 9 trabajadores o el valor que facturó la empresa es menor a $100,000. La pequeña empresa se considera cuando tiene de 10 a 49 trabajadores o cuando el monto de ventas estuvo superior a los $100,000 hasta $1,000,000, ¿sí? También se clasifican dos tipos de medianas empresas. La mediana empresa tipo A, que es aquella que tiene de 50 a 99 trabajadores y cuyos montos de facturación están entre 1 millón y 2 millones de dólares. Tenemos las medianas empresas tipo B, que son las que tienen de 100 a 199 trabajadores y su monto de facturación superó los 2 millones de dólares hasta 5 millones de dólares. Y tenemos la gran empresa, en donde quiere decir que tiene más de 200 trabajadores o que superó los 5 millones en facturación. Para temas de sanciones, el Ministerio de Trabajo le da más peso al monto facturado que al número de trabajadores, ¿sí? Es decir, si es que tengo una empresa de 5 trabajadores, pero facturé $500,000, ¿sí? El ministerio le tomará a su empresa como pequeña empresa y las tablas que vamos a ver equivaldrán a pequeña empresa, ¿sí? No sé si este momento en el chat tal vez me indican Sí, qué Janine. tipo de empresa tienen, o si tienen claro qué tipo de empresa están manejando cada uno, como para ir a las tablas y que puedan observar los montos. Más bien hay una pregunta
tú sabes que somos de mayoría contratistas y, bueno, no siempre se Ajá. tiene trabajadores de planta. Al contrario, dice, solo contratamos de manera eventual a los trabajadores mientras dura el contrato, ya sea de un mes, 2 meses, 6 meses. La exigencia, todas estas exigencias aplican para este caso también. Sí, correcto. En el caso, bueno, nosotros manejamos acá a un grupo bastante grande de contratistas. En el caso de ellos, se les recomienda tener al menos el plan integral. Normalmente suelen tener dos, tres personas y cuando viene el contrato es que se hace una contratación eventual. Entonces, para temas de cumplimiento legal, al menos deberían tener el programa de prevención de riesgos laborales, que es el que eh, corresponde a menos de 10 trabajadores, pero todas las empresas que tengan registrado su usuario en el Ministerio de Trabajo deben cumplir esto independientemente del número de trabajadores. Hay empresas que tienen 2 personas, por ejemplo, pero tienen su RUC patronal, tienen el registro del usuario en el Ministerio de Trabajo y eso ya les da la obligatoriedad de realizar el reporte. En ese caso se recomendaría tener el básico, que es el de menos de 10 trabajadores para cumplimiento legal e incluso para calificación de contratistas. Muy bien, Fernando, el ingeniero Fernando Sí. no levantó la mano, creo que bajó. Quería hacer una pregunta, pero como la mayoría está poniendo que es pequeña empresa, para retomar este tema Ok, de la calificación de las empresas. perfecto. Con gusto. Entonces, una vez que ya tienen identificados, sí, quiero indicarles los montos, ¿sí? Que todos se preguntarán qué pasa y a cuánto ascienden. Temas de seguridad, como les había indicado, el monto es de $200 por cada trabajador o hasta máximo 20 salarios básicos. Sin embargo, en las inspecciones integrales se ve un contexto completo desde si fue registrado o no fue registrado el contrato de trabajo, si han sido registrados los décimos, las utilidades, y, en fin, una serie de cosas. Y ahí es que ingresa eh, justamente lo que les voy a indicar. En el artículo 29 del Acuerdo Ministerial 135, que está vigente desde el 2017, nos indica cuáles son los valores en función del tamaño de la empresa, ¿sí? Aquí podemos ver infracciones leves, que quiere decir que no se ha afectado los derechos laborales de los trabajadores y que son algunos ejemplos los que indica aquí en el Código de Trabajo. El resumen de esto les podríamos compartir. Si nos dejan por el chat, el correo, les podríamos enviar toda la normativa para que puedan revisarles, ¿sí? Y puedan ver qué ítem corresponde. En el caso de infracciones leves, que quiere decir que no está afectado el trabajador, son cosas bastante básicas. En la microempresa, la multa es de $50 por cada trabajador registrado, es decir, si tenemos 5 trabajadores registrados, la multa será de $250 en total. En el caso de pequeña empresa, digamos que tenemos 10 trabajadores registrados, entonces el monto de multa es de $75 por cada trabajador registrado, que vendría a ser 750. Y así sucesivamente. En la mediana A es $100 por trabajador registrado, en la mediana B 150 por trabajador registrado, en la grande es 200 por trabajador registrado. Les repito, esto es para infracciones leves que no atentan contra los derechos laborales.
Ahora vamos a ver las infracciones graves. Las graves son las que sí afectan a los derechos laborales, ¿sí? En el caso de microempresa, la multa es de 3 salarios básicos unificados, en este caso es como $1,200. En el caso de pequeña empresa, es de 4 salarios básicos unificados. En el caso de, que viene a ser como $1,600, en el caso de empresa mediana tipo A, es de 6 salarios básicos unificados. En la mediana tipo B, de 8 salarios básicos unificados. Y la grande, 10 salarios básicos unificados, ¿sí? Esto en cuanto a infracciones graves que sí atentan derechos laborales. Igualmente, ahí están las listas de lo que dice justamente el acuerdo, y todos los ítems los tenemos desarrollados para compartirles si es que necesitan. Y tenemos infracciones muy graves, que prácticamente es la reincidencia de las infracciones graves, ¿sí? En este caso, dependiendo del tipo de empresa, va también los valores de sanción. En el caso de microempresa son 11 salarios básicos unificados, pequeña empresa 13 salarios, mediana empresa son 15, se me ha ido el 15, pero ahí es 15 salarios. En mediana B son 17 salarios básicos unificados y en grande son 20 salarios básicos unificados, ¿sí? Y también existen infracciones especiales. No las hemos incluido aquí por no ser el tema el que corresponde, pero hay sanciones y montos por no declaración de utilidades, por declaración falsa de utilidades, por no reporte de décimos, por no reporte del 14º, y así sucesivamente, ¿sí? Esto es en cuanto a las sanciones que les puedo comentar. Es importante prever antes que nos llegue una inspección. Hay 2 tipos de inspecciones en el Ministerio de Trabajo. Una que es netamente documental, que le llega la notificación a su correo. Vía electrónica, usted debe remitir toda la documentación que le piden. Si es que hay alguna inconsistencia, le dan un plazo para subsanar y ahí se cierra o se genera la sanción en el caso de haberse incumplido. Y la otra es que hay las inspecciones presenciales. Existe un checklist, un listado de chequeo para empresas de menos de 10 trabajadores y para empresas de más de 10 trabajadores, ¿sí? Igual, si desean eso, por favor, nos escriben en el chat para poder remitirles. Es un documento bastante grande en el cual ustedes encontrarán todos los puntos en los cuales se basa el ministerio para realizar estas inspecciones, ¿sí? Tanto de menos de 10 trabajadores como de más de 10 trabajadores, para que puedan tener al día y generar la documentación correspondiente, ¿sí? En los próximos días está saliendo también un nuevo reglamento que es para quienes pueden ser responsables o representar o ser técnicos de seguridad de las empresas, ¿sí? Todavía está en discusión dentro del ministerio y con los diferentes gremios quién puede representar a una empresa en función del número de trabajadores. Hace unos cuantos años había clasificación de los profesionales como A, B, C, D, E, F. Por ejemplo, los profesionales de F eran los quienes tenían maestría y podían únicamente los profesionales de F manejar empresas de alto riesgo o de más de 100 trabajadores. Luego esto se eliminó y nuevamente esperamos que en unos 15 días salga ya el documento final para que igual estén pendientes y sepan a quiénes pueden ponerles de representantes en las diferentes actividades que les piden, tanto como contratistas como empresa, ¿sí? En resumen, existen estos cambios. Ahora el ministerio
para empresas de menos de 10 trabajadores pide este plan integral con todo el contenido técnico que les comentaba. Tiene que obligatoriamente ser reportado en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio. Para empresas de más de 10 trabajadores se debe igual registrar todo lo que hemos visto y el reglamento debe incluir la matriz de riesgos. Y en base a la matriz de riesgos se debe levantar el resto de gestión de seguridad, de planes, de programas y demás cosas, ¿sí? Igual, cualquier cosa estamos a las órdenes. Quisiera más bien saber qué dudas tienen. Es importante que me comenten qué dudas tienen. Acá Sí, hemos Janine. hecho gestiones de algunas empresas. Hablamos de nosotros que tenemos una capacitación, una certificación en riesgos eléctricos, pero ustedes mencionaban que también hay capacitaciones específicas, por lo que comentábamos hace un momento de alturas, digamos, ¿no? Trabajos en alturas, que es una certificación aparte de la certificación de riesgos laborales eléctricos. No es verdad, pero ¿existe alguna documentación, por decirlo, si es que uno trabaja en telecomunicaciones? Entonces, debería cumplir con los siguientes requisitos, digamos. Debería ser, bueno, de cajón la certificación de riesgos eléctricos, pero también debería ser también capacitación en alturas y varias otras, digamos. Entonces, no sé si es que hay alguna tabla al respecto de lo que tienen que cumplir según su actividad. O simplemente está dentro del patrono dirigir esas cosas. Ya, lo que nos dice la normativa es que el empleador tiene la obligación de capacitar al personal en función del riesgo al que está expuesto. Y es en este artículo justamente del Código de Trabajo que las empresas se amparan, sobre todo para el tema de calificación de proveedores, ¿sí? En muchos casos, las empresas les piden la certificación en prevención de riesgos laborales para construcción y obras públicas, para también avalar el tema de trabajos en altura. Sin embargo, existen, como usted decía, existen dos certificaciones que son las de prevención de riesgos laborales para construcción y obras públicas y la de construcción y la de certificación de prevención de riesgos laborales para energía eléctrica. ¿Qué es lo que hacen normalmente las empresas? Les piden también la de trabajos en altura a quienes realizan instalación de postes o temas de cableado estructurado, incluso de fibra óptica. Muchos de nuestros clientes han sacado las dos cosas, porque por su responsabilidad patronal de capacitar en función de los riesgos, deben hacer este tipo de entrenamientos al personal. Este tipo de entrenamientos deben hacerse cada año, según la norma, para poder refrescar los conocimientos de las personas. Quienes hacen excavaciones, por ejemplo, deben también tener la certificación de trabajos en espacios confinados. Quienes hagan soldadura pueden tener una capacitación en trabajos en caliente, trabajos especiales, permisos de trabajo. Depende mucho del empleador, pero lo importante es que el empleador siempre se enfoque en cubrir el riesgo, ya que en el caso de un accidente le van a pedir toda la documentación y en el caso de que se cayó alguien le van a pedir puntualmente de esa persona la capacitación de trabajo en alturas, le van a pedir los exámenes médicos, el levantamiento de riesgos, el profesiograma laboral de esa persona, la inducción, la entrega de equipos de protección personal. Y es ahí donde la empresa debe respaldarse y tener toda la documentación que corresponda. ¿Sí? Muchas veces
se abren procesos complementarios para que puedan optimizar el tema de recursos. Se puede abrir, como les decíamos hace un momento, un curso de trabajos en altura y adicional en el mismo proceso que obtengan la certificación en prevención de riesgos, ¿sí? Pero es importante estar claro en qué es certificación y qué es capacitación. La certificación para temas de prevención de riesgos, solo hay las dos que se registran en la página del Ministerio de Trabajo actualmente, porque la CETEC fue absorbida por el Ministerio de Trabajo y se visualiza en la página de CENESID. Y las otras son capacitaciones o entrenamientos que tienen el aval del Ministerio de Trabajo, pero no se visualizan en la página de CENESID. Esa es la única diferencia. Entonces, dependiendo de la matriz de riesgos que hayan levantado, es importante que se cubran y que se capacite al personal en función de todos los riesgos que van a estar expuestos. Bloqueo y etiquetado, por ejemplo, si hacen temas eléctricos en media, alta tensión, es importante que lo tengan. Y también en función de los antecedentes de accidentes laborales que pueden haberse presentado en la empresa. Y es importante respaldarnos de esto porque una responsabilidad patronal puede llegar a costar $200,000. Hace menos de una semana, una responsabilidad patronal por una caída de trabajador en temas de instalación de fibra óptica o temas por ahí que incluso el trabajador se cayó de una altura no tan considerable. La responsabilidad salió de como $156,000. Entonces, es importante pensar en el trabajador, cuidar su salud y también respaldarse ustedes como empresa. Muy bien, sí, sobre estos temas y estas Sí. certificaciones, les comento que el colegio también ya les va a brindar desde el fin de semana, desde el 17 de octubre, conjuntamente con su empresa, Insistec, que nos va a colaborar con las certificaciones, incluso con precios bastante accesibles y con la capacidad y con toda su gente. Ahora, las exigencias o estos tipos de capacitaciones y certificaciones son presenciales, mi querido ingeniero. Sí, correcto. Por normativa, la parte de certificación debe ser presencial. Existen 12 documentos que incluso deben ser firmados por cada participante y nosotros como organismos evaluadores de la conformidad debemos incluso tener el registro fotográfico de cada persona mientras está evaluando, mientras da la evaluación práctica para que puedan validarle y que no tenga problemas de que luego por un incumplimiento le puedan quitar la certificación. Entonces es importante cumplir la normativa y así está establecido de acuerdo al Ministerio de Trabajo que los procesos deben ser presenciales en cuanto a certificación. Sí, en cuanto a las horas presenciales habían bajado también, creo que me comentaba ingeniera de que tal vez no podían hacerlo ya de semanas o algún tiempo, sino que tenía que ser ya tiempos más cortos en las capacitaciones presenciales por este tema de la pandemia que estamos ahora viviendo. Sí, efectivamente, estamos haciendo procesos abreviados de 4 horas para básicamente retroalimentar a los participantes en temas generales de prevención de riesgos laborales, identificación de acciones, condiciones inseguras, definición de peligros, riesgos, accidentes, casos de estudio y demás, para que tengan la visión más clara previa a la evaluación de la certificación. La certificación consta de 60 preguntas teóricas y de 6 preguntas prácticas en el caso de construcción, y en el caso eléctrico son 60 preguntas teóricas y un caso práctico.
en total tienen 91 minutos para la parte teórica y 120 minutos para la parte práctica. Pero ya en la práctica hemos visto que aproximadamente se demoran 1 hora y media en toda la evaluación. Sí. Bien, ingeniera, por mi parte, creo que si es que algún ingeniero o algún presente que necesita hacer alguna pregunta a la ingeniera antes de concretar el cierre, pues que escriba en estos momentos. Por mi parte, le quedo muy agradecido y les comunico bueno, justamente el ingeniero Villaga escribió: si los contratantes no pagan, si ya se terminó la obra y el profesional no puede realizar las liquidaciones, pero ya se terminó la obra y se sacó el IES a sus trabajadores, ¿cuánto tiempo se tiene? Hay casos que no pagan más de 6 meses. No le entiendo Ok, muy bien, para pero temas de liquidaciones. sí, me parece que es cuando ya Entendería que es está. para temas de liquidación. Así es. Ok. Realmente se tiene por norma hasta 30 días para pagar la liquidación. ¿Sí? El no pago de liquidación es igual un agravante y lo que deben hacer de ahí los trabajadores es básicamente hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo para que se levante el caso, ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables por Código de Trabajo y por Constitución de la República. Y ahí aplican ya un tema de juicio o de procesos civiles. Pero la denuncia se debe hacer en el ministerio, ya que solo se tiene 30 días. Existe, de hecho, una norma en la que hay una sanción de $200 por cada trabajador en el caso de no hacer el pago de la liquidación dentro de los 30 días. Justamente todo ese detalle les podemos compartir en el consolidado de las 3 tablas que les presenté, porque ahí está detallado incluso este tipo de cosas. Sí, me parece que es todas las preguntas. Si alguien más desea hacer alguna pregunta, que le escriba. Más bien el ingeniero creo que iba por el tema de que como es un contrato de corto plazo, estaban asegurados, digamos, en ese tiempo mientras duraba el trabajo, pero ya después para la liquidación les exigen que sigan afiliados al IES. Pero en este caso, como ya se terminó la obra, ya les liquidaron, entonces tenían ese inconveniente, y al menos cuando ya se demora para pagar bastante tiempo, entonces se complicaron. Entonces, parece que por ahí también iba la pregunta. Sí. Bueno, Okay. me parece que no hay más preguntas. Por mi parte, le agradezco bastante, ingeniera, de parte de todos los que conformamos el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. Vamos a seguir trabajando de la mano para seguir capacitando a todos nuestros socios, y como lo dije hace un momento, vamos a dar estas capacitaciones y estas certificaciones que van a ser ya durante todo el tiempo, continuo. Nuestra meta es hacer siempre cumplir el tema que son del número de participantes. Completamos este número de participantes, les capacitamos, les certificamos y damos paso al siguiente. Entonces vamos a tener esta certificación prácticamente siempre, de la manera que nos digan, ya sea presencial o virtual, según sea lo que nos exige el Ministerio de Trabajo. Igual estaremos, esta charla del día, esta capacitación, estará subida después a nuestro
a nuestro canal de YouTube para que siempre cualquier anotación que hayan visto aquí en las diapositivas sea ya expuesta a todos, no solamente los que estuvimos hoy día, sino que a todos los que necesitan esta información. Por mi parte, le agradezco bastante, ingeniera, tal vez unas palabras más. Sí, de mi parte igual, muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Cuídense mucho, espero que saquemos algo positivo de esta pandemia, que estén con su familia, que no hayan tenido ninguna pérdida y sobre todo que se cuiden mucho, que la salud es lo más importante. De quienes conformamos Insistec, les quedamos agradecidos, estamos siempre a las órdenes, nuestro compromiso es con la seguridad, nuestro compromiso es con la vida, es con ustedes. Y gracias totales, que tengan una excelente noche. Gracias Juan Pablo, gracias al colegio por tomarnos en cuenta, por permitirnos ser parte de estos procesos. Y de nuestra parte, siempre a las órdenes y que tengan una excelente noche. Sí, también quería hacerles extensión una invitación, comentarles que como Insistec también estamos dando el soporte en todo lo que son temas legales, de forma que si ustedes requieren el apoyo con el plan, con temas técnicos, con temas de mediciones, como lo dijo el ingeniero Moyano, nosotros trabajamos netamente enfocados a todo lo que es el tema de seguridad, así que estamos a las órdenes con todo este tipo de procesos, tienen ya los números de contacto en pantalla y con gusto, si necesitan hacer alguna consulta, nosotros podemos colaborarles con el proceso. Así es, así es. Muy agradecido no solo con ustedes, con Insistec, que vamos a seguir trabajando de la mano. Con todos ustedes, una muy buena noche, que descansen y nos veremos en las próximas charlas. Muy amables, que tengan una buena noche.